bienvenidos a este foro de inclusión social, Global News México, el debate, en el cual vamos a comenzar presentando, gracias Sara, a extraordinarias mujeres con un perfil académico, con una trayectoria de verdad que me siento muy orgullosa, muy honrada, que estemos esta noche juntas compartiendo temas de coincidencia, y hoy vamos a abordar el tema de la violencia doméstica en tiempos de pandemia. Y justamente para ello pues nos acompañan, como ya las están viendo, las están reconociendo seguramente, muchas de ellas pues con una trayectoria que han pues destacado a nivel nacional, internacional, incluso aquí en el estado de Veracruz. Y bueno, me gustaría a mí, en lo que me corresponde, presentar a la maestra Mónica Mendoza, a quien agradezco esta noche que esté con nosotros, porque ella es doctora en investigación de la comunicación por la Universidad de Anáhuac, es maestra en comunicación política por el Centro Avanzado de la Comunicación ACES, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Cristóbal Colón, tiene más de 20 años de trayectoria profesional. Recientemente concluyó el encargo de directora de comunicación social de Presidencia de la República en el estado de Veracruz y actualmente se desempeña como titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado de Veracruz. Bienvenida, maestra Mónica Mendoza. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, un gusto saludarlas, un placer estar con ustedes. Buenas noches. Y bueno, también me acompaña Miriam Lagunes, ella es licenciada en Psicología, especialista en psicoterapia, integrante del Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Tiene un diplomado en Administración Pública con perspectiva de género, es columnista también de varios medios de comunicación aquí en el estado de Veracruz, editorialista en Radio y Televisión de Veracruz y actualmente es integrante del Consejo Social del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Bienvenida, Miriam Lagunes. Gracias. Y gracias, mamá, por eso se ve tan guapa. Ay, gracias. Y bueno, pues también nos acompaña esta noche, está conectada, fíjense, muy cerca y a la vez también, bueno, pues de otro estado del país, pero también con una trayectoria impresionante, de verdad, una mujer extraordinaria que nos acompaña. Ella es una mujer cabeña y bueno, pues esta noche Imelda Montaño Bertusco, quien es la directora general del Instituto Californiano de las Mujeres, ella desde Baja California Sur, también el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Baja California Sur, y entre muchísimos cargos que ha ocupado. Bienvenida, Imelda Montaño, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, un placer enorme de verdad compartir este espacio y, como les dije anteriormente, aprenderles a todas ustedes en este camino, en la lucha de todas. Pues aquí estoy encantadísima de compartir con ustedes en Debate News. De la doctora Estela Casados esta noche, una mujer extraordinaria que también nos está acompañando. Doctora Estela, bienvenida, con una trayectoria importantísima aquí en el estado de Veracruz, incluso en el contexto nacional. Yo les agradezco mucho la invitación y les quiero felicitar que tengan este espacio. Realmente es muy reconfortante escuchar a dos mujeres inteligentes en un programa y que convoquen también a temas en donde podamos dialogar, ¿no? De manera complementaria todas las que estemos aquí presentes. Y bueno, las felicito y me congratulo como público de saber que contamos con un espacio para ver, para escuchar con mujeres tan inteligentes como ustedes. Muchas felicidades. Muchas gracias, doctora Estela Casado. Pues, ¿qué les parece, amigas? Comenzamos con este tema. ¿En dónde estamos parados? Hemos visto las estadísticas, hemos también, pues, dado a conocer estas noticias que muchas veces, pues, lamentamos la violencia física, todos los tipos de violencia, vaya, que se están presentando en los hogares y en cualquier punto en donde justamente ustedes están llevando acciones para atender la problemática. Si nos pudieran todas comentar cuál es la situación que impera actualmente en cada uno de los puntos donde se encuentran y, bueno, en las instituciones que ustedes actualmente presiden. Bueno, fíjense que desde hace mucho tiempo en el Instituto Municipal de las Mujeres hemos estado midiendo
todo lo que es la atención que damos, ¿no? La medimos desde quienes llegan, cómo llegan, desde dónde llegan, qué edades tienen, ¿no? Qué relación tienen con la persona agresora, etcétera, ¿no? Esto obviamente para ir construyendo nuestros datos. Y ahora con el tema del confinamiento por la pandemia, seguimos midiendo, aunque hicimos una medición extraordinaria en este sentido, y vimos, por ejemplo, cómo se dispararon, ¿no?, algunos números en ciertos tipos y modalidades de violencia. Principalmente vimos que la violencia en el ámbito familiar, ¿no?, subía. Sin embargo, la familiar equiparada era y siempre se ha mantenido más alta. Sí, recordemos que la violencia familiar es aquella que está relacionada con las personas con las que tenemos vínculos familiares, no necesariamente con la que compartimos un espacio, por eso no le llamamos violencia doméstica, ¿sí? Ya no se llama así, ¿no? Es por el tema del vínculo familiar. Pero hay otra violencia que también deriva de esta, que es la familiar equiparada, que tiene que ver con personas que tuvieron un vínculo, ¿no? Esto es exparejas, por ejemplo, ¿no? Desde exesposos, exconcubinos, etcétera. Y ahí tenemos también un alta, ¿no? Un alza muy grande también a partir del confinamiento, aunque son personas que no necesariamente habitan en una misma casa, quiere decir que hay acosos, ¿sí? Entonces, todo esto nos permite ir viendo, ¿no?, las diferentes maneras en que se manifiesta la violencia. Otra forma que vimos y que aumentó muchísimo con el confinamiento, en un 69%, me parece, si no me falla la memoria, es el tema de la violencia digital contra las mujeres, ya que no podemos andar en la calle, entonces ya el acoso no es callejero, ¿no?, se vuelve cibernético. Entonces, el tema de las violencias que vivimos las mujeres, por eso hablamos así, ¿no?, en general también, no se acaban y nunca, y siempre encuentran acomodo, ¿no?, en momentos, por ejemplo, específicos como el que estamos viviendo, y eso es más o menos lo que muy a grandes rasgos puedo comentarles que hemos estado analizando en el Instituto Municipal de las Mujeres en Jalapa. En este resumen que nos que nos ha hecho ella, seguramente habrá quien escuche y al no conocer el contexto, pues banalice, ¿no? Desde el desconocimiento, la relevancia de esta información que la maestra Yadira Hidalgo nos ha compartido. Yo recomendaría mucho, y lo veo yo, pero recomiendo que lo puedan observar, las estadísticas, los números que en su informe de cada día 25 de cada mes que emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, vamos a encontrar que hay, entre otros delitos que reporta, pues un seguimiento a la tendencia nacional en el número bruto y la tasa que tiene el delito de feminicidio en los diferentes estados de la República. Concretamente, y este es un tema que se ha abordado mucho, pues podemos observar que en el estado de Veracruz, en este año, ocupamos el segundo lugar en este delito, en el delito de feminicidio, con 67 casos, siendo el municipio de Veracruz el que es puntero a nivel estatal en ese ilícito. Es interesante observar que, por ejemplo, en septiembre de 2019, Veracruz estaba en primer lugar con 140 casos, y obviamente eran mucho más los municipios que se encontraban dentro de los primeros 100 con mayor incidencia de presuntos feminicidios. Estaba Jalapa, por cierto, en cuarto sitio en 2020, en este mismo reporte de septiembre, pero de 2020 ahora lo encontramos en el lugar número 4. Y bueno, independientemente de que tengamos observaciones a lo que es la manera en que abre las carpetas de investigación la Fiscalía General del Estado, lo cierto es que estamos observando que hay feminicidios todavía en un estado con declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres por el delito de feminicidio, como lo están más de la mitad de las entidades federativas
que constituyen a este país. Entonces no debería de haber ni uno solo. Entonces, más que echar campanas al vuelo, creo que sería importante enmarcar esto que nos ha comentado Yadira en esa situación. Desde el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, que tengo la responsabilidad de coordinar, hemos observado que los medios de comunicación tienen otros datos, ¿no? Son 74 feminicidios que han reportado los medios de comunicación de enero a septiembre de 2020, es decir, en este mismo periodo en donde la autoridad reporta que hubo 61, 60 y, a ver, ahorita me regreso, que hubo 67 casos. Y lo fuerte de esto es que 9 de esos feminicidios se conoce que fueron perpetrados en municipios donde habitan, municipios indígenas. Entonces es de llamarse la atención porque todos ellos también tienen esa declaratoria. Y en este mismo periodo, pero en el periodo del confinamiento, en este mismo año, del 23 de marzo, en donde más o menos empezó de forma oficial la Jornada Nacional de Sana Distancia, hasta el 30 de septiembre, lo que el observatorio que coordino ha ido documentando es que solo en ese periodo, de los 74 feminicidios, posibles feminicidios que pudieron darse en el estado de Veracruz, 49 tuvieron lugar en este periodo de confinamiento. Yo la dejaría por ahí por el momento. Muchas gracias. Pues miren, la verdad es que la opinión tanto de la doctora Casados como de la maestra Yadira son muy puntuales porque además ellas tienen un acceso directo a fuentes generadoras de información y yo me atrevería a referir estas fuentes que ellas aportan para incidir en la realidad que lamentablemente hemos estado observando durante el tiempo de duración de la pandemia, que aún no sabemos hasta cuándo más pueda llegar a extenderse. Y es que hay la percepción y la sensación de que las mujeres nos encontramos en una situación aún mayor de desigualdad que vulnera nuestra integridad física. Como bien decía la maestra Yadira en un inicio, es muy lamentable observar cómo el patrón que permanece es el de la comisión de acciones que violentan la integridad de las mujeres. El espacio en donde estas violencias ocurren se modifica, pero no se modifica la conducta, y eso es muy lamentable porque pone de manifiesto que las mujeres no estamos seguras en ningún lugar, ni en la calle, ni en nuestros espacios laborales y evidentemente tampoco en nuestros hogares, ni con las personas que conocemos y con quienes tenemos un vínculo familiar o de cercanía. Entonces, esto es muy grave porque desnuda pues la razón por la cual estos delitos siguen ocurriendo, y es que hay una condición de vulnerabilidad en las mujeres que nos expone en forma potencial a estos delitos. Y eso es lo que es más triste y es más grave. Muchas instituciones y muchas organizaciones de la sociedad civil que han desde un inicio observado esta incidencia o esta mayor incidencia, pues han buscado intervenir desde sus espacios de acción para tratar de sumar, de coadyuvar, de constituirse pues en canales de ayuda para que las mujeres puedan estar más seguras en casa y sepan que pueden acudir. Y es que lo grave de la situación del confinamiento en esta pandemia es esa, ¿no? Que las mujeres quedan desprotegidas de otros contactos con personas a quienes poder recurrir para solicitar ayuda o para solicitar su intervención en una situación de violencia cualquiera. Y eso, pues lo que hace es incrementar el nivel de vulnerabilidad. Eso, bueno, pues hemos visto esfuerzos, insisto, esfuerzos importantes de instituciones y de organizaciones de la sociedad civil por ejemplo, difundir acciones como de qué manera pedir ayuda sin tener que llamar la atención o si no se puede
marcar el número oficial para solicitar la intervención de las autoridades, bueno, de qué manera poder decirle a una amiga o a un familiar o a alguna persona de confianza que estoy en riesgo en este momento. Entonces, lo que hemos observado, pues, muy claramente es eso. Y cómo en situaciones como estas se pone de manifiesto la inminente necesidad de construir redes de apoyo solidario que nos permitan o que les permitan a las mujeres en situación de vulnerabilidad poder hacer frente a una situación en la cual ellas o sus menores hijos están en una situación de riesgo. Hola, pues yo siempre que me encuentro mucho con Estela, con Mónica, con Yadira en los foros y siempre cruzo los dedos para que hablen antes. Digo, son expertas en la materia y a mí me gusta mucho escucharlas. Ya dijeron a grandes rasgos pues la situación del estado y de Jalapa. Yo estoy en Jalapa. También una felicitación a la maestra Yadira porque hubo pues una baja, y en los feminicidios en este municipio, y definitivamente tiene que ver con el trabajo que han hecho. Digo, no es completamente debido a eso, pero todo el tiempo vemos recuperando espacios públicos, haciendo posicionamientos, exigiendo que se cumpla la normativa vigente, ¿no? Ni siquiera podríamos hablar de temas polémicos, ¿no? Sino decir, queremos que se cumplan las leyes. Entonces, primero que nada, felicitar. Y en efecto, yo estoy muy atenta también de los números del Observatorio Universitario y en efecto el año pasado pues salimos a hacer por ahí una protesta y eran 140 y fracción, 140 y algo el número de feminicidios que estaban registrados en la entidad y de repente ahorita pues bajó casi a la mitad. Entonces también es de observarse porque precisamente, digo, creo que eso ya lo conocemos todas, acá en el estado se inician todos los asesinatos o homicidios de mujeres, comienzan siendo investigados como feminicidios. Entonces, conforme va avanzando la investigación, pues se descarta o se sigue esa línea de feminicidio. Entonces, sí nos está diciendo precisamente a lo mejor que hay un avance en las carpetas que nos permite decir pues que no fue un feminicidio, sin embargo, están registrados precisamente de acuerdo a datos del observatorio, de enero a septiembre del 2020, 74 feminicidios y 71 homicidios. Entonces va dando unas cifras muy similares. A mí la verdad, sí, bueno, es importantísimo visibilizar los feminicidios y hacer la diferenciación. Sin embargo, los crímenes violentos contra mujeres, pues digo, yo siento que sí hay una tendencia marcada, que no necesariamente va a la baja, ¿no? Digo, esto no es de sentir, o sea, son los datos. Y aparte, pues el número de agresiones registradas y de desapariciones sí se me hace, les digo, bastante preocupante lo que sucede en el estado, esa es una. Y otra más, yo cuando comencé a convivir más con círculos de mujeres feministas, la verdad es que sí me llamaba mucho la atención tenerlas en redes sociales y cómo muchas compañeras subían notas que yo me espantaba. O sea, yo sí decía, bueno, todo el tiempo hablando de violaciones, de mujeres asesinadas, digo, estas cosas tan horribles que por desgracia ya es nuestro cotidiano, y de repente ahora me veo en la misma situación, ¿no? De decir, es importante visibilizarlo. O sea, no se trata, les digo, porque hace poco decían esto, un personaje por ahí, de que no es que haya subido la cifra de crímenes, es que ahora le ponen más atención. Digo, no se trata de eso, ¿no? No se trata de agarrar estos crímenes para ser golpistas, pero sí verlos en su proporción y qué es lo que está sucediendo. Y les digo, ahorita igual dentro de la pandemia, en este tiempo que llevamos en confinamiento, sí vemos un marcado aumento de pues abuso sexual a niñas, a menores, embarazo adolescente, embarazo en niñas, o sea, niñas de 11, 12 años. Esto es también súper preocupante, sobre todo porque ahorita creo que todavía no alcanzamos a dimensionar, precisamente porque no hemos salido de cuarentena del todo, pero es un golpe que está siendo muy fuerte. O sea, realmente yo sí veo un aumento dramático, les digo, sobre todo en casos de abuso dentro de los hogares. Y no, la verdad es que sí tenemos que estar muy preparadas. Digo, yo sé que todas las mujeres que están conectadas están conscientes de la situación,
pero muy preparadas para hacerle frente a toda esta realidad que nos viene, ¿no? Después del confinamiento, o durante, pero que no la estamos viendo. Muchas gracias. Estaba esperando la perspectiva, el contexto de lo que ustedes palpan allá en Veracruz. Y bueno, me doy cuenta de que precisamente el problema de la violencia contra las mujeres, como ya se ha dicho en muchísimos espacios, pues está en toda la sociedad mundial. Entonces, acá en Baja California Sur, compartimos la misma problemática. La naturalización de la violencia en las últimas épocas, pues ha tenido un marcado registro. No somos excepción el estado de Baja California Sur, que si bien en estas estadísticas sí nos encontramos al final de la lista, pero también en esa parte proporcional del número de habitantes que tenemos una considerable violencia en contra de las mujeres. Somos alrededor de 800,000 habitantes en todo el estado, y hablar ya de feminicidio como tal, lo hicimos en el Congreso del Estado el 21 de marzo del 2019, fue cuando tipificó el feminicidio como delito, donde hay una pena ya especificada de 30 a 60 años, pero sí, en los últimos años se han registrado significativos índices de violencia en contra de las mujeres, registrándose más en el municipio de Los Cabos, que ha tenido una explosión demográfica en los últimos 10 años que rebasa el promedio que manejamos en el país. Es el municipio que ha crecido más en los últimos años. Por lo mismo, al tener esta multiculturalidad, ha creado unos aspectos propicios para el aumento de la violencia en contra de las mujeres. Y también coincido con todas ustedes que este problema de la pandemia pues se agudiza completamente debido a las medidas no tomadas por la pandemia. El confinamiento actual crea precisamente este ambiente propicio para recibir esa acción. Se supone que las mujeres debiéramos estar en ese núcleo de protección, de apoyo que es en la casa, y bueno, se vuelve este vínculo perfecto para recibir el maltrato que va desde el aumento de las actividades sin recibir remuneración, la responsabilidad completa de la limpieza, de los cuidados a las niñas y niños, de los adultos mayores, y claro, también dentro de ese seno se prioriza las necesidades de los hombres. Pero bueno, podemos analizar estos aspectos, pero viendo ese lado, si pudiéramos, les digo, mencionar algo positivo, también ha evidenciado muchísimo todas estas labores que no tienen reconocimiento dentro de estos espacios. Han visibilizado todo aquello que por muchísimos años ha estado fuera de ese contexto de reconocimiento, y ha virado precisamente a armar estrategias de apoyo, que bueno, en un siguiente bloque pudiera hablarles de las estrategias que estamos implementando acá en Baja California Sur respecto, y que han sido el pretexto, el sopretexto magnánimo, la pandemia, pero que ya las dejamos instaladas en el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, que van desde un programa de créditos a la palabra para mujeres emprendedoras sudcalifornianas, que no quiere decir, por lo que les digo de la afluencia de gente que llegan de todos los estados de la República, no quiere decir que sea solamente para mujeres nacidas en Baja California Sur. Entran todas las mujeres mayores de 18 años para este apoyo que va desde 3,000 a 40,000 pesos. Y lo único que se les pide es que ese apoyo pues sea ejercido aquí para iniciar un negocio aquí en Baja California Sur, pero es integral. No solamente entregamos el apoyo económico, también entregamos un paquete de conocimiento con una trilogía de capacitaciones que deberán tomar, y así damos las herramientas necesarias para que puedan fructificar en el emprendimiento que ellas quieran establecer. Es una parte muy importante.
fortalecer y bueno, apoderar, hablo yo de apoderar a la mujer en el sector económico, porque de ahí parten muchas de las directrices a veces para romper este círculo de violencia y nosotros que la tenemos de cerca sabemos, ¿no?, que ahí radica a veces mucho la dependencia, la codependencia económica, además de otras tantas, pero sí que se lleva la mayor parte. De igual manera, esta etapa de confinamiento, hemos también registrado esa violencia cibernética de la que hablaban ahorita las compañeras, la hemos ahorita identificado acá en Baja California Sur. Ahorita el Instituto Subcaliforniano de las Mujeres está estableciendo un bloque de talleres con la Secretaría de Educación Pública, que va dentro del programa que tiene hacia el alumnado, pero también al personal docente y directivos, para que puedan conocer los tipos de violencia digital o cibernética a los que nos exponemos todas las personas ahorita que estamos con el uso de los medios digitales, que es el único medio para podernos comunicar, pero también puede ser una herramienta de apoyo que yo comentaba con Benita. Nosotros hemos también dirigido una campaña de emojis apenas la semana pasada, porque armamos varias estrategias, hasta una app para estos medios, pero tampoco todas las mujeres tienen acceso a poder hacer una descarga para estos celulares. Entonces, tenemos que hacer toda una estrategia integral y cubrir todos los sectores de la sociedad. Abrimos esta app, abrimos una línea de emergencia que está vinculada con el 911. Hasta ahorita, hablándoles respecto al número de población que tenemos acá en Baja California Sur, alrededor de 800,000 personas. En estos 5 meses, de mayo a octubre, en esta línea hemos atendido a 1,345 llamadas de emergencia, donde estamos todavía en seguimiento a 600 y tantas mujeres, con apoyo psicológico y jurídico. También tenemos 5 módulos de atención en los 5 municipios, y ahí pues se han atendido nada más en temas de violencia más de 10,000 mujeres. Entonces, lo último que arrancamos, muchachas, aparte de esta línea 800, va a ser también unos silbatos, que va a ser un uso exclusivo, también una capacitación para que ciertas personas sean los que puedan dar uso a esos silbatos y se prenda el llamado de emergencia. Y lo último, eso también se los paso, porque eso no hay necesidad ni de tener una aplicación, ni más allá. Cualquier persona puede tener acceso a cualquier teléfono celular, y esta campaña de emojis que tenemos, lo hacemos, cualquier mujer puede tener ese vínculo con su red de apoyo, y que tengan un emoji clave aquí, que puedan tener el que está así o el que está riendo, y que sea ese el que ellas solamente tengan en clave como un dispositivo de alerta, que esa red de apoyo, la hermana, la prima, la comadre, la amiga, identifique como tal y pueda hacer un llamado al 911 o a esta línea 800 de BCS Mujer, y que pueda hacer esta alerta, ¿no? Porque definitivamente nosotros al principio, muchachas, no sé si les pasó, pero al inicio del confinamiento acá en Baja California Sur y ligado con el C4, empezamos a ver que los llamados de auxilio no se estaban dando. Entonces, con este pensamiento más allá de qué era lo que estaba pasando, pues sí, tal grado de indisposición de poder hacer una llamada telefónica, porque estaban en ese núcleo, el agresor, en ese núcleo de confinamiento, y ni siquiera era posible que pudiera la llamada. Porque hay que recordar que acá se da que las denuncias o llamadas de emergencia generalmente lo hacen cuando las mujeres vamos a dejar a nuestras hijas e hijas a la escuela, cuando el agresor ya no está en casa, o los fines de semana es cuando tenemos mayor número de denuncias de agresión, de violencia contra las mujeres, porque precisamente el compañero pues está en casa y es quien agrede. Entonces, en ese sentido, tuvimos que implementar otras estrategias, y cuando empezamos a implementar estos,
pues vimos estos números que les estoy comentando ahorita, cómo se incrementan porque dimos otras herramientas de apoyo que estuvieran al alcance de todas las mujeres en cualquier ámbito donde se estén desarrollando. Bien, yo tengo una pregunta para todas. Gracias por su participación. El tema aquí también entra desde el lado en el que pues hemos levantado la voz. Muchas mujeres ya no se dejan, ya hacen sus denuncias, se van de sus casas, algo que has estado luchando constantemente para que justamente las mujeres tengamos ese valor de dejar a nuestro agresor y retirarnos con nuestros hijos, ¿no? Pero se han realizado, por ejemplo, manifestaciones muy grandes que ustedes ya las conocen, donde se han pues hecho ciertas cuestiones de vandalismo, y es muy criticado este asunto. Estás en contra de la violencia, pero se crea más violencia, porque incluso en las mismas manifestaciones se agreden a otras mujeres. Y entonces yo quisiera saber la opinión de cada una de ustedes en este sentido. Yo como mujer estoy de acuerdo y estoy a favor de que no podemos dejar que nos violenten y también luchar y defender a otras mujeres. Pero yo, Sara, por ejemplo, no estoy de acuerdo con las paredes, ni romper cosas, porque realmente eso no abona en nada, yo lo creo. Tal vez ustedes tengan otro punto de vista diferente y me gustaría saberlo porque de esto se trata, ¿no? Este programa, de tomar en cuenta todas las opiniones y si son manifestaciones realmente positivas o abonan en algo para que las autoridades de alguna manera volteen a ver la situación que viven las mujeres, que pareciera que no es así en Veracruz, porque por más que se hacen manifestaciones, se ha trabajado mucho, sí, digo, Yadira está en un lugar muy importante y todas ustedes están trabajando de un lado muy importante, pero hay oídos sordos, ¿no? Y independientemente de eso, el tema es cuando ya las mujeres llegan a provocar incluso violencia. De hecho, la última marcha que hubo aquí en Jalapa, yo asistí, y sí, va por partes. Yo creo que muchas veces esto de decir, yo no lo critico, pero no lo haría, en muchas ocasiones ha caído como cuando decimos, yo estoy a favor del aborto, pero nunca abortaría, ¿no? O sea, es como a veces una posición un poquito cómoda, o sea, precisamente yo digo, bueno, en este momento yo no rompería nada, ¿no? A la fecha nunca he roto un vidrio, no he pasado grafiteando, digo, pero pues tampoco me han matado una hija, ¿no? Tampoco me han violado en un callejón, tampoco me ha tocado, vivir todas estas situaciones, que digo, es complejo porque nadie te da una credencial de tú sí puedes porque a ti te hicieron, ¿no? Sin embargo, vemos todas estas cosas y decimos, o sea, te digo porque aquí en la de Jalapa, el túnel, pues todo rayoneado, pero es impresionante el despliegue policial que hubo. Yo nunca en la vida había visto tantos granaderos. O sea, de verdad, digo, tampoco estoy tan metida en eso, pero nunca había visto tantos granaderos. Entonces dices, bueno, ¿cómo es posible que dicen que no hay la fuerza policial suficiente para defender a mujeres, por ejemplo, que tienen ya pues medidas de protección, pero sí hay para reprimir marchas? Esa es una. Y otra más es que creo que no tardó 12 horas pintado el túnel. O sea, una cosa que dices, bueno, o sea, entonces, ¿de qué se trata? O sea, son, a veces hasta pareciera que son actos, como, ¿cómo se puede decir? Provocadores. O sea, que una dice, estamos intentando que se visibilice una situación y también el hecho de mandar granaderas, en teoría es como para proteger los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Para que no haya violencia policial en las marchas. Y de repente vemos que es también un truco de lo más sucio y bajo de enfrentarnos, de decir, ay, son mujeres y están agrediendo a las demás mujeres y ponen una granadera llorando y dices, de verdad están explotando el tema de un modo tan vil, pero tan vil que da coraje. Entonces, digo, yo creo que esto de las marchas es algo que nos mueve mucho. Te comentaba, yo ahorita tengo 7 meses de embarazo. Esa marcha fue hace como 2 meses y yo a propósito me fui de ombliguera, ¿no? Así para que se viera que no necesariamente tienes que abortar, o sea, no, esa es una tontería que dicen mucho, ¿no? Que tienes que abortar para estar a favor del aborto, ¿no? O que, bueno, van a encontrar muchas tonterías ahí, no hace falta que dé ejemplos. Pero una serie de comentarios en redes sociales, horribles,
horribles, de verdad horribles, cosas como a esa habrían de violarla y tirarla a un pinche río, cómo no me la encuentro y la agarra a patadas para sacarle la cría y por qué no mejor aborta a su bebé si tanto quiere abortar y dices, ay, o sea, una de cosas que te digo que es como realmente, yo no me hago la víctima porque sí fue una acción completamente, pues pensada para causar una reacción, pero ya cuando ves esas reacciones dices, realmente es una situación de violencia que a veces por estar acuerpadas, por así decirlo, en grupos feministas, pues no, yo en lo personal me siento muy protegida, pero de repente me salgo de ahí y dices, no es cierto, no es cierto, hay todavía muchos círculos en donde la violencia es extrema, es abierta, es del modo más cínico y aparte se jactan de ejercer esta violencia, ¿no? Entonces, bueno, no sé si nada más le di vueltas, pero no tanto así como estar a favor de que rayen, no estoy a favor, pero tampoco estoy a favor de que maten con impunidad y que pareciera que a nadie le importa, muchas veces es desesperante. Tampoco estoy a favor de ir a hacer una denuncia y que no te la quieran tomar y luego, vaya, todas esas cosas que ya conocemos. Entonces, a mí me han dado mucha fortaleza las marchas, es donde yo veo que no somos nada más, pues tres loquitas ahí en redes, es cuando se ve realmente la fuerza del movimiento, digo, no es el único momento, pero en ese sí se llena una de energía, y sí creo que son necesarias. O sea, es gran parte, gracias a este tipo de acciones, es que se ha visibilizado la situación que estamos pasando. Sí, fíjense que a mí lo que me preocupa después de las marchas y de este tipo de actos es que se siga hablando de estos actos y no se hable, pues, de lo que realmente es el origen de todo esto, ¿no? Que finalmente es lo que importa, ¿no? La verdad es que el valor no es suficiente en las mujeres para terminar una situación de abuso si las políticas públicas no funcionan. Porque yo puedo ser muy valiente y salirme de la situación, pero si esa persona va a estar atrás de mí, me va a estar acosando, va a entrar a mis espacios de trabajo, va a amenazar a mi familia, va a quitarme a los hijos, va a hacer un escándalo, o sea, y no hay política pública que pueda resolver eso, yo puedo ser muy valiente, ¿sí? Pero si no funciona el sistema que me debe a mí de garantizar el acceso a la justicia y a la garantía de mis derechos humanos, me voy a quedar igual. Las marchas son para eso, principalmente para eso, para exigir que las instancias y los organismos institucionales que tienen que atender y garantizar lo hagan de manera eficiente porque no lo han hecho. ¿Y saben por qué no lo han hecho? Y tiene mucho que ver con la manera en cómo se entiende el tema, creo, a nivel nacional. Y también lo digo un poquito desde mi visión de persona de comunicación, porque el foco no se ha puesto en los agresores, se ha puesto en la víctima, y está bien, porque en un principio estuvo bien poner el foco en la víctima, porque le dimos a las personas, a las mujeres sobre todo, a sus hijas e hijos, los elementos de política pública para que pudieran acceder, ¿no?, al apoyo en situaciones de violencia. El problema es que no toda la política pública funciona, ¿sí? Y entonces esas personas se encuentran nuevamente en una situación, pues, de indefensión, ¿sí? La política pública también tendría que estar de alguna manera desde ciertas miradas, ¿no?, enfocada en los agresores. También, las campañas contra la violencia, ¿cuántas veces hemos visto una campaña contra la violencia que le hable al agresor, aquel que pega, que viola, ¿verdad?, que acosa o que mata? Nunca. O sea, casi siempre cae hacia, ¿no?, el tema de la víctima. Y nos podemos pasar la vida empoderando a las víctimas, pero si la política pública, y lo repetiré muchas veces, no funciona, puedes tener a todas las mujeres empoderadas que deben tener acceso a esas políticas públicas simplemente porque no funcionan. Entonces, las chicas que salen a las calles así, a gritar, sí, a decir, a ver si así me voltean a ver, yo siempre digo, el feminismo no es violento, es agresivo, porque no ha matado a nadie, ni ha descuartizado a nadie, ni ha hecho nada, ¿verdad? Ninguna en las marchas se ha agredido a una persona de la manera que
una de estas mujeres de las que nos habló Estela que cuentan en este año, ¿verdad? Ha sido agredida, ¿no? De ninguna manera se ha hecho eso desde las marchas, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, pues yo, Yadira, no cuento en mi haber con haber quebrado un vidrio, bueno, en la secundaria, pero fue por estar jugando, ¿no? Pero no, pero a ver, entendemos que en su momento las protestas han sido así, ¿sí? O sea, las protestas que han marcado, por ejemplo, no nos vayamos hasta atrás, la historia contemporánea, 1968, Ujú. a ver, todos sabemos que no fue miel sobre hojuelas. Entonces, ubiquemos también otra cosa, y yo con esto cerraría. Hace falta diálogo, hace falta voluntad desde las autoridades para poder analizar el por qué las manifestaciones de las mujeres se muestran así de agresivas. Y hace falta atender la violencia contra las mujeres de manera específica, como un tema específico de violencia con características específicas, porque si se sigue metiendo el tema de la violencia contra las mujeres en el saco de todas las demás violencias, nunca vamos a terminar con ella. Sí hay elementos que la vinculan con otras violencias, pero la violencia contra las mujeres es muy específica, ¿sí? Y aquí en el estado de Veracruz, aquí estoy viendo varias compañeras, hay personas expertas para analizar el tema y para poder encontrar posibles soluciones, ¿no? Y finalmente estoy muy de acuerdo con lo que dice Miriam. De hecho, personalmente, en mi calidad de funcionaria del Instituto Municipal de las Mujeres, manifesté en una mesa de la Coordinación Regional para la Paz mi desacuerdo por la movilización del 28 de septiembre en contra de las manifestantes y sobre todo, y eso quedó ahora sí que puntualizado en el acta, que me preocupaba mucho, sobre todo, la ola de violencia que se había desatado contra las manifestantes en las redes sociales, a las que incluso califiqué como, no sé, espantosa, ¿no? Fue horrenda. Yo vi las cosas que tú mencionaste, Miriam, y otras compañeras, en donde de verdad que esas palabras eran peor que haber quebrado cualquier vidrio, ¿sabes? Porque las palabras, pues las dice una persona, ¿no? Y el saber que un ser humano tiene esas ideas o está, ¿no? Violentándote de esa manera, dices, ¿en dónde estamos? ¿No? Nos hace falta un montón todavía, ¿no? Para entender lo que estamos pidiendo aquí, ¿no? Que tiene mucho que ver, o perdón, más que ver con la simple generación de la violencia. Tenemos un problema específico que debe de ser atendido de manera específica. Yo ahí cierro, gracias. Yo creo que debemos de esforzarnos por no hacer por no partir de una pregunta incorrecta, ¿no? O equívoca. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Yo creo que la pregunta aquí sería, ¿por qué las generaciones, por qué las mujeres que están saliendo a las calles están interviniendo de la manera en que lo están haciendo en los espacios públicos y el patrimonio incluso? Yo recuerdo mucho la marcha que hubo en agosto, 16, 17 de agosto, no recuerdo bien, en la Ciudad de México, en donde incluso surgió esta agrupación de restauradoras con glitter, en alusión a aquella brillantina rosa, ¿no? Que le echaron a un funcionario de la Ciudad de México y que el tipo estaba indignadísimo y Hoy preso, todo por el cierto. funcionariado de Ciudad de México por que se le llenó de brillantina todo, ¿no? Y de ahí hubo una serie de marchas en donde, por lo menos esa fue una de las más cercanas, más recientes a nuestra memoria y significativa en el sentido de que hubo pintas, hubo quemas, hubo se perturbaron monumentos, en fin, etcétera, todo lo que ya hemos visto. Y después de eso, como en escalada, comenzó. Yo compartía, luego de repente cuando mis actividades me lo permiten, compartía una reflexión en un blog que tenemos y quienes pertenecemos a la comunidad docente
de la Universidad Veracruzana, yo decía, bueno, a ver, ¿quiénes son estas mujeres, no? Regularmente, por lo menos en su mayoría, son jóvenes que nacieron, desde el 2000 para acá. Muy jóvenes. Y desde 2007, más o menos, tenemos el Instituto Nacional de las Mujeres. Tenían 7 años. La Ley General y las leyes locales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. La tipificación del delito de feminicidio, la Ley de Igualdad, la creación de los institutos municipales de las mujeres y los institutos estatales. Y resulta que todo es una jodida broma. Tenemos declaratorias de alerta de violencia de género y cada año hay mujeres asesinadas por razones de género, es decir, son víctimas de feminicidio. Cada año hay chavas que son violentadas sexualmente, que que sufren violencia feminicida y que no pueden retomar su vida y viven en el total desinfortunio. Entonces, me pongo un poquito en los zapatos de las chicas que nacieron en este siglo y que son las herederas de la gran revolución que se dio en el siglo XX, que fue la revolución de la lucha por los derechos humanos de las mujeres. Yo también me sentiría defraudada, ¿sí? Yo me sentiría profundamente defraudada. Yo tampoco he roto nada, ni he pintarrajeado, ni le he pegado a una policía, ni nada de esas cosas, ¿no? Pero creo que como mujeres nos toca ser empáticas, no justificar, ser empáticas, ¿sí? Yo nunca he intervenido en una manifestación, y miren que llevo muchos años, no voy a decir cuántos, asistiendo, pero, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de asistir a Plaza Regina, popularmente conocida como Plaza Lerdo, el pasado sábado 31 de octubre. Un grupo de jovencitas universitarias hizo una ofrenda para las mujeres víctimas de feminicidio en Veracruz. Algo que jamás había visto yo es que llegaron policías al lugar y no se retiraron. Y eran un puñado de chicas que no estaban vandalizando, ni pintarrajeando, ni agrediendo física ni verbalmente a nadie. Estaban al punto de la lágrima viendo que había 74 mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres. Eso es lo que había ahí. Y también había ahí un grupo de policías. Mandaron al final a una oficial de policía, a una mujer policía, para que quitara un cartel que habían puesto y tuvieron ahí un desaguisado. Eso es una provocación. Y yo ahí coincido con lo que ya se dijo. Hay una gran provocación por parte no solo de los agentes de policía, no solo de la fuerza pública. La fuerza pública recibe órdenes. Son el eslabón menor y más violento de la fuerza del Estado. Y ahí es cuando recordamos lo que dice la antropóloga Rita Segato y que la tesis de este colectivo chileno verbalizó muy bien. El agresor eres tú. O sea, es el Estado, es el presidente, es la persona que tiene el poder para agredir a las mujeres. ¿Por qué? Por el mismo motivo que puede matar un feminicida, por el mismo motivo que puede violar un violador, porque puede. ¿Sí? O sea, yo me pregunto, ¿por qué no hay ese despliegue policíaco tan contundente y presente con los cárteles, con los grupos organizados delincuenciales? No los hay. Yo coincido con Miriam, o sea, yo no tuve oportunidad de asistir, pero fue brutal el despliegue, no solo en el estado de Veracruz, sino en otros puntos del país, incluyendo la Ciudad de México, un despliegue brutal de la fuerza policial para las mujeres, porque ahora resulta que estamos infiltradas, aparte somos unas onzas porque nos dejamos infiltrar, porque nos manipulan y nos engañan. Es cierto que estamos viviendo en un momento político de transición partidista que ya lleva desde este siglo dándose. Es una transición partidista. Ahí lo que navegan y hay que tener mucho cuidado son los intereses políticos, pero todos coinciden en la gran agresividad contra las mujeres. Y cierro diciendo que algo que perdió el feminismo y la autoproclamada izquierda en esta transición
política, en esta transición partidista, perdón, tanto a nivel federal como a nivel estatal, fue el vínculo tan poderoso que desde los años 60 del siglo pasado había tenido el feminismo y la llamada izquierda. Se desvaneció. Ahora somos unas infiltradas y unas enemigas, pero no somos mujeres pidiendo por nuestros derechos. Entonces, yo sí creo que hay que hacer el esfuerzo de ser empáticas, no solapadoras ni atletas, empáticas. Entendamos qué está pasando por la cabeza de esas jóvenes que están totalmente defraudadas, que saben que si salen, igual y no regresan. Y hay números para demostrar eso. Muchas gracias. Pues mira, yo añadiría a esto que han comentado ampliamente las compañeras y que, bueno, pues que la doctora Estela lo hace con pleno conocimiento desde su formación como antropóloga, es entender que esto es un movimiento social. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues lo que estamos viendo es justamente una forma de manifestación de la protesta. La protesta históricamente ha sido el recurso de sectores sociales para expresar su desacuerdo con respecto de decisiones que toma el Estado. Y lo ha hecho de múltiples formas. Y ahora lo que estamos presenciando, pues, es justamente una forma pública de decir que no se está de acuerdo con la inacción del Estado. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Es una irreverencia en contra del espacio público, del patrimonio y del legado construido por un Estado que no respeta a las mujeres. Eso es lo que estamos viendo. Pero yo quiero abundar a este análisis social y antropológico que han planteado tanto Yadira como Estela, algo que es muy importante y de verdad lo hago con mucho respeto y lo hago aquí porque sé que ustedes dos, Benita y Sara, son mujeres aliadas que desde el periodismo tratan de contribuir para una mejor sociedad. Hay una construcción deliberada desde el poder a desacreditar el movimiento social del feminismo. ¿Por qué? Porque el movimiento social del feminismo señala al Estado y a quien está sentado en la silla del Estado, no a la persona de quien hoy gobierna, sino al poder público que representa como el responsable de esta serie de agravios cometidos en nuestra contra. Y entonces el Estado, a través del gobierno, de todos los gobiernos, se encuentra a la defensiva y busca protegerse, lavándose las manos de muchas maneras, ¿no? Unas maneras son esta forma nueva de contar los feminicidios, que es también una manera de invisibilizar un hecho que está ocurriendo, pero tiene otras, ¿no? Como señalar que la protesta que proviene de las agrupaciones feministas es una protesta que tiene su origen en diferencias o en intereses político-partidistas o cualquier otro. Y para ello está construyendo una narrativa bastante útil que busca generar mayor polarización. Y entonces no estamos hablando de lo que motiva estas protestas, que es la creciente oleada de violencias múltiples que culminan sí en el feminicidio, pero que tiene muchos otros rostros. No nos estamos preguntando esto, nos estamos planteando esta dicotomía que tú nos formulas a nosotras y qué es lo que está en el aire, qué es lo que está flotando en el aire, pero que además es lo que se está construyendo desde los medios de comunicación, y ahí es donde yo respetuosamente hago este llamado a pedirles que no se presten a ese juego, que no se presten al juego del simplismo. No se trata de estar a favor o en contra, se trata de entender, se trata de dejar de criticar desde una posición de privilegio algo que obedece a una lógica mucho más compleja, una lógica desesperada. Porque a ninguna madre a la que le han asesinado a sus hijos se los han matado poquito, ¿no? O se los han matado pidiéndoles, por favor, que mira, me lo voy a llevar. Y entonces, o sea, es tan contradictorio pedir que protesten sin gritar, que protesten sin dañar, que protesten sin romper, como es no asumir la corresponsabilidad que en todo esto también se tiene. Y no nada más el gobierno.
sea, el gran problema de la violencia es la invisibilidad que ocurre porque hay múltiples cómplices que desde la sociedad minimizan la gravedad de los hechos de violencia que se cometen. Y entonces es cuando pues es mucho más fácil señalar a quien rompe un vidrio que señalar a quien asesina a una mujer. Estamos ahora todos muy conmovidos y todas muy conmovidas porque estamos viendo en Netflix el documental de las tres muertes de Maricela Escobedo. ¿Y qué es lo que vemos en ese documental que hoy está en La Voz de Todos? La inacción que se convierte en burla, ¿no? ¿Hasta qué punto hay que llegar para que la justicia llegue? ¿Hasta que se mueran todos para que se pueda hacer justicia? Entonces, eso es lo que hay que... ¿Estás a favor o no estás a favor de la violencia? ¿Estás a favor o no estás a favor de que se agreda a mujeres? Esa es la postura que necesitamos definir en la vida. No si estás a favor o no estás a favor de que las muchachas jóvenes griten. Ellas, a diferencia de nosotras, por ejemplo, no temen, no piden permiso para protestar y no temen a las consecuencias de sus actos, porque efectivamente, como dice la canción, nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Y ellas nos están dando a nosotras esa lección. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotras? Por lo menos, no criticarlas. Justamente ese es el tema que me preocupa mucho. Hablando de empatías, me ha tocado cubrir como periodista las 2 últimas marchas. He salido de estas manifestaciones con el corazón roto y escuchar testimonios, escuchar cada uno de los casos que se presentan, pero me llena más de impotencia cuando me llegan casos de amigas, de personas cercanas que están sufriendo acoso sexual, que están sufriendo una violencia en el hogar y que se han atrevido, como hace rato decía la maestra Yadira, han sido valientes y han ido ante la autoridad a presentar una denuncia y justamente la impotencia viene, No pasa nada. Ante esta autoridad, ante esta agente del Ministerio Público, no caminan esos casos, estos expedientes. Y si la doctora Estela Casado hace rato se refería a que hay 74 feminicidios, ¿hasta qué punto se pudieron haber evitado? Porque vemos que muchos de estos casos que ya se consumaron, desafortunadamente, pues estuvieron denunciados anteriormente, se denunció al agresor y nadie hizo absolutamente nada. ¿Cómo actuar en estos casos? ¿Realmente Mujer Alerta está funcionando? ¿De verdad el Estado está comprometido con estos temas? Yo veo una actividad, veo indolencia, podríamos llamarle, no sé, incluso de la misma autoridad que se encarga de integrar los expedientes. No están caminando y eso es terrible para la mujer que está en casa, pues asustada, temerosa de que el agresor vaya a consumar eso que pues está amenazándola y que al final de cuentas pues se convierta en un feminicidio. Y para la autoridad es una estadística nada más. No sé si me pudieran decir al respecto, cómo visibilizan este tema en cuanto al tema legal. Mi querida Benita, antes de pasar a esa pregunta, haciendo alusión a lo que ya comentaban y antes de pasar al otro tema, si me permites comentar que siempre el feminismo es aliado de las mujeres. Desde sus inicios, aunque ahorita se quiera tergiversar el concepto real del feminismo, va precisamente con ese grado de agresividad que se necesita, pero entendiendo agresividad desde el concepto de empuje, de decisión para emprender una tarea o para enfrentar la dificultad que ahorita actualmente estamos identificando ahorita con los comentarios de todas las compañeras y que es evidente completamente, y donde hay muchísimos actores y actrices que están tratando de demeritar lo que es el significado fundamental del feminismo. Hablamos también de empatía, pero que no sea una palabra que últimamente también se está prostituyendo muchísimo, porque hay que crear ese conocimiento de raíz de lo que es empatía. Y bueno, ahorita hablaba precisamente Miriam, y quizás porque compartimos la profesión, al hablar de empatía,
Hablamos que de cada persona hay una historia de vida atrás. Y que sí, como mujeres, en esta hermandad, si sabemos también ese concepto de sororidad, tendríamos que estar a favor, pero con el conocimiento. Ahí entra mucho que ver también el sistema educativo. La raíz de los problemas que tenemos en nuestro México radica también en un sistema educativo endeble, donde precisamente debiera de estar incluido en todo este sistema de conjunción, de crecimiento intelectual, así como se tienen los libros de texto, el cuidado del medio ambiente que últimamente se ha integrado y otros temas, debiera de estar el tema de género, para que precisamente entendiéramos el mismo idioma, como dijo Yadira. Estoy completamente de acuerdo, que si bien se ha trabajado empoderando a las mujeres con el conocimiento de todas estas nuevas leyes que tenemos acá en el estado de Baja California Sur, también les comparto las que ustedes han mencionado, pero que definitivamente hay un desconocimiento del mayor grosso de la sociedad del tema, y entonces si hay desconocimiento del tema, no podremos llegar a que entiendan el porqué de estas marchas. Estas marchas seguirán existiendo, porque gracias a estas marchas de feministas, y que me honra a mí decir y me lleno la boca de decir soy feminista, gracias a ellas simplemente hoy nos podemos poner un pantalón, simplemente hoy podemos decidir con quién nos casamos. Entonces, es el vínculo importante y necesario, con agresividad, de acuerdo, dentro del concepto que ahorita mencionaba. Es muy diferente el concepto de violencia. Es el uso intencional de la fuerza. Y ese nunca ha sido la intención del movimiento feminista. Yo creo que debemos de tener esa cabeza con universalidad dentro de estas nuevas generaciones que mencionaban, que mencionaba ahorita también nuestra compañera, perdón, Doctora Estela. Sí, la doctora Estela, y también la otra compañera lo mencionó, de las mujeres jóvenes, que precisamente, Mónica, se me va el nombre, precisamente estas mujeres de las nuevas generaciones, lo que están haciendo de manera unificada nosotros, también de manera individual, ¿qué es lo que estamos haciendo en cualquier ámbito de nuestra competencia? Las mujeres en pro de las mujeres. Entonces, yo sí las convoco a precisamente a trabajar en esa progresividad y pensar de manera individual nuestro radio de acción y nuestra acción que estamos dejando para precisamente esas nuevas generaciones que están tomando la batuta con esa gran responsabilidad que es tanto. Y justamente, bueno, nos quedamos en el tema de procuración, en el tema de si se está atendiendo los casos, los expedientes, vaya, si han visto avances en este ámbito, en el ámbito legal, ¿no? De cada uno de los casos. En el caso del Instituto Municipal de las Mujeres, por ejemplo, desde que inició la pandemia, lo que hicimos fue reforzar de por sí la relación y la comunicación que tenemos con instancias que apoyan la investigación de los casos, la procuración de justicia y el seguimiento legal. Digo, al estar nosotras en la capital y ser, ¿no?, el instituto de la capital del estado, pues tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no?, que es hacer esa sinergia con las autoridades y con las instituciones del estado. Afortunadamente, esa relación se ha dado muy bien. Sabemos que hay organismos como las fiscalías, ¿no?, o que siempre tienen muchas quejas, ¿no? Y también a veces suceden casos allí, ¿no? En donde, ya decía, no se les reciben las denuncias o pasan cosas. Sin embargo, en el caso de Jalapa, al tener esta relación tan directa y tan cordial también con estas personas, realmente sí hemos podido hacer un buen trabajo de seguimiento con los casos, ¿no? Nos han apoyado mucho
y en ese sentido, vamos, creo que allí lo hemos podido hacer, ¿no? Y bueno, en ese sentido, hemos bajado, sí, la incidencia del delito. Yo estoy de acuerdo con Estela, no es de echar las campanas al vuelo, pero sí de estar analizando muy bien qué pasos se dan y qué sucede cuando esos pasos se dan, ¿no? Pues, doctora Estela Casados, para ir cerrando este círculo, ¿con qué nos quedamos esta noche? Pues que el asunto de las violencias contra las mujeres es una situación que por mucho se ha salido de control. Y se ha salido de control desde hace mucho tiempo, desde antes que lo reconociéramos siquiera, ¿no? Creo que hay una serie de mecanismos, de leyes, de instituciones que tienen como muy claros sus objetivos, ¿no? Sus prioridades, pero que en muchas ocasiones pues funcionan, por ejemplo, sin presupuesto, ¿sí? Ningún presupuesto alcanza para atender las violencias contra las mujeres. Pero si todavía lo reducimos o damos menos dinero que el año pasado, pues obviamente esto lo único que va a hacer es como crear un caldo de cultivo propicio para que la cosa siga con una tendencia prácticamente irreversible. Ahorita escuchándolas, recordé la sesión que tuvimos el 15 de julio, me parece, ahora sí es una fecha que no quiero recordar, que estuvimos en la Junta de, una de las últimas sesiones de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres, en donde se acataba un decreto presidencial para reducir al 75% algunas partidas correspondientes a ciertas nomenclaturas, ¿no? Del presupuesto, no todo el presupuesto es cierto, de instancias a nivel federal. Y pues el Instituto Nacional de las Mujeres, el INMujeres, pues obviamente estaba en ese rubro. Si bien es cierto que se le quitó bastante dinero, pero que era específico para algunas cosas que tenían que ver como, por ejemplo, papelería, ¿no? Viáticos y tal. Lo cierto es que simbólicamente eso es un despojo y literalmente también lo es, ¿no? O sea, de un instituto que en realidad no ha podido tener un presupuesto suficiente. Es el Instituto Nacional a cargo de 32 entidades federativas. Y sí, es un instituto con mucho personal, etcétera, etcétera, muchos gastos, pero que ve muy limitada su labor. No es fiscalía, pero ve muy limitada su labor. Entonces, creo que pueden ser muy efectivos todos aquellos mecanismos, ¿no? Retomando aquello que ha comentado Yadira, pero por un lado no se les da presupuesto, como ya se los comenté en esa Junta de Gobierno que relato, pues votó por reducir, ¿no? Ese presupuesto y de esas partidas. Y por otro lado, se cree que la política pública y que la resolución de los feminicidios y de las violencias contra las mujeres, pues la tiene que hacer la Fiscalía Especializada, los institutos municipales y estatales, el Instituto Nacional. Sí, pues es su tarea, ¿verdad? Pero no debería de ser monopólicamente la tarea de esas instancias. Esas instancias son para empujar, por un lado, en lo que respecta a los institutos, la transversalización de la perspectiva de género, entre otras grandes tareas, ¿no? Pero principalmente, si no hay una política que se refleje en pesos y centavos por parte de las fiscalías, pero si tenemos a un titular en la federación que dice que mejor hay que quitar el delito de feminicidio porque como que nos hacemos muchas bolas para clasificarlo, pues imagínense. Entonces, de repente, los mecanismos que hay
y las acciones que hay son como por mujeres como las funcionarias que tenemos a nivel estatal y que nos acompaña de Baja California y funcionarias como Yadira, ¿no? A nivel municipal, por ejemplo. Pero seguramente, no lo dudo, ellas harán lo mejor y más allá que puedan. Pero qué bonito sería, ¿no? Que el funcionariado en pleno les dé respaldo, que respetara la administración de los recursos que originalmente les iban a dar a inicio de año. Pero ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que, por ejemplo, la Red Nacional de Refugio nos está reportando que hay un alza brutal en comparación con los mismos meses del año pasado, en donde pues hay unas mujeres que piden auxilio y refugio, ¿sí? Y no hay dinero para soportar como esas acciones. En fin, me podría yo hacer como aquí una hora, pero bueno, ya estamos cerrando, pero sí quiero llamar la atención en que sí hay acciones, sí se están teniendo logros, pero esos son como los grandes resultados de empujar y por cierto, el gran desgaste que implica para las trabajadoras de todas las instancias relacionadas en los 3 niveles de gobierno que trabajan a favor de las mujeres. Es un desgaste brutal, porque están como el salmón, contracorriente y sin nadie que las apoye. Es todo. Muchas gracias, doctora Estela Casados. Bueno, pues Miriam, te toca. Yo estuve un tiempo en la administración pública, específicamente estuve pues dando acompañamiento, quizás no sea exactamente la palabra, a mujeres en situación de violencia, y la verdad para mí era un conflicto personal, decir cómo es posible que me ha aventado turnos de 24 horas, porque sí son turnos de 24 horas, yo quiero reconocer a mis compañeras. De repente llega una mujer en una situación pues de violencia extrema y ahora vete a hacer la denuncia a tal lado y acompáñala a y ahora al médico y no se ve reflejado en la percepción de la población, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tenemos un grupo de mujeres tan valiosas dejando la vida en estas 4 paredes y no se ve? O sea, y a la fecha es de las cosas que también intento, ¿no? Que llega una mujer en situación de violencia y digo, como persona, pues puedo ser empática, puedo darle este acompañamiento también como profesional de la salud. Sin embargo, siempre digo, línea violeta, por favor, contáctate con el Instituto Municipal de las Mujeres. Línea sin violencia, llama ahí, por favor. O sea, recibe la asesoría legal, pertinente, vaya, nútrete con todas estas herramientas. Si hace falta hacer una denuncia, pues te acompaño, digo, doy el extra, por así decirlo, porque nunca es extra, pero fortalecer las instituciones. O sea, no hay de otra. Yo creo que sí hay un sustento, por así decirlo, una base, un cimiento legal. También hay una estructura que vale mucho la pena, no sé si la palabra sea rescatarla, porque yo no me gusta usar, no, quizás no sea esa la palabra, pero sí definitivamente decir, a ver, hay un instituto, hay una fiscalía, hay refugios, digo, un instituto lo digo por decir, existen todas estas instancias, como lo dijeron las compañeras, sí, su función primordial es transversalizar la perspectiva de género, la asesoría con perspectiva de género te la tienen que dar en todos lados, no es la labor específica de los institutos, y ahorita con todo lo que está sucediendo, sinceramente sí creo que la vía más corta y más recta hacia crear un cambio, sí, definitivamente el cambio está en nosotras, aunque parezca discurso motivacional, pero fortalecer las instituciones. O sea, el Estado tiene que empezar a ver sus instituciones, lo que no está funcionando, pues cambiarlo, pero esta ola de desaparecer las guarderías, de desaparecer programas, de bajar presupuestos, de hacer este tipo de cosas con el pretexto de corrupción, no se me hace que esté abonando en nada. O sea, si a mí me dijeran, igual a que como decían, ¿no? Digo, bueno, el Instituto Veracruzano de las Mujeres ha sido muy señalado y con justa razón, pero también si te metes a ver el presupuesto, dices, oye,
¿Cómo es posible que 5 mujeres están en un área atendiendo a todo el estado? O sea, ya cuando te metes a ver eso, dices, bueno, pues con razón no funciona. Si tienes un equipo de 20, pues a lo mejor, pero pon a 5 y ponlas a hacer guardias y truénalas, tampoco se trata de eso, ¿no? También donde quedan los derechos de las trabajadoras, ¿sí? Es por donde tenemos, quizás no que comenzar, pero no lo podemos descuidar. Pero bueno, de mi parte ese sería el cierre. Sí estamos viviendo pues la noche oscura. Es una realidad que las mujeres, entre más recuperamos nuestro poder personal, más nos quieren someter. Hay de verdad una lucha constante para que sigamos sometidas. Hay muchos intereses para que así sea. Y yo les digo, no veo como que vayamos a salir pronto, pero si hay un modo de hacerlo, pues sí es ese, apoyarnos de las instituciones, darles su debido reconocimiento y aparte, pues los recursos necesarios para lograrlo. Gracias, Miriam. Querida Mónica, ¿con qué cerramos? Muchas gracias. Pues mira, en la misma tesitura que lo han comentado mis compañeras anteriormente, sí, digo, bueno, ¿qué te puedo yo decir? Que yo misma me sitúo en esa posición, en la posición desde las instituciones, que el trabajo desde las instituciones es realmente un trabajo complejísimo porque efectivamente tú navegas contra corriente y contra múltiples violencias, que son muy graves. Pero bueno, más allá de eso, sí creo y aportaría, digamos, a lo antes dicho, que la llave que ayuda a apuntalar las acciones es la sinergia de las instituciones y de las mujeres que están en las áreas de atención a mujeres dentro de las instituciones en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil. O sea, ese trabajo vinculado, articulado entre esas dos instancias que son tan importantes, es lo que hace la diferencia. Ese es el esfuerzo sobre el cual hay que esforzarse. Lo he dicho siempre, a ningún gobierno de ningún país, de ningún estado, de ningún municipio, le gusta ceder espacios, porque entienden esto como ceder poder. Entonces ellos quieren todo el poder, no quieren una parte del poder, quieren todo el poder. Y entonces el reconocimiento de que están obligados a crear espacios de atención específica, focalizada hacia las mujeres, es algo que de entrada no les gusta, porque además hay que destinarle dinero. Además de que hay que darles la posición, hay que darles dinero, y entonces pues gusta menos. Y eso lo que ha provocado es muy claramente pues esta falta de reconocimiento, ¿no? Sí, allá unidades de género, pero sin incidencia hacia el resto de las estructuras, sin presupuestos, sin continuidad, con rotación continua, en fin, todas esas problemáticas que nosotros conocemos. Entonces, la manera de fortalecerse en esos espacios no está muchas veces dentro de las instituciones. Está fuera de las instituciones, articulando una sinergia con organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo las acciones. Ahí es donde podemos encontrar una herramienta que nos permita apuntalar las acciones que verdaderamente incidan pues en beneficio de la población, ya sea la interna de las propias instituciones, porque ahí también hay mujeres violentadas, o hacia la ciudadanía. Entonces, bueno, yo apostaría por esa parte. Por ejemplo, tú particularmente, Sara, que cubres mucho la fuente del Congreso, que es donde yo me encuentro, alguna vez hablábamos, por ejemplo, ¿no?, de los casos de acoso y hostigamiento al interior. O sea, esos trabajos de visibilización conjunta, de articulación, de sinergia, son fundamentales, porque a veces el esfuerzo que uno puede llegar a hacer es una parte del camino, pero otra parte del camino a andar es el trabajo que ustedes realizan desde la sociedad civil. Entonces, bueno, pues por ahí sería invitarlas e invitarnos a seguir jalando la carreta juntas, porque es el único camino, es el único camino, la única luz en la noche oscura, parafraseando la metáfora que acaba de decir Miriam. Bien, muchísimas gracias, Moni. Pues finalmente nos vamos hasta Baja California Sur.
Muchísimas gracias, Sara. De verdad, pues con mucha congoja quiero decirles pues que adolecemos de lo mismo. Definitivamente poner en la cúspide de la pirámide esos tratados internacionales en los que está participando México y en lo que está plasmado en las leyes, como en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la ley de igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos de una incongruencia total porque no se nos dan los mecanismos realmente para poderlas hacer efectivos, donde se pierde precisamente la articulación, la corresponsabilidad es muy importante. Y hablo de la corresponsabilidad al interior de las mismas instituciones en las que estamos participando. Hay que recordar que dentro de estas leyes está especificado desde los presupuestos, por citar algo. Los presupuestos deben de estar promovidos con perspectiva de género. ¿Y qué quiere decir? Que desde el núcleo de cada instancia de gobierno haya una unidad de género y haya ese apartado con dinero suficiente para que precisamente se pueda hablar de que tenemos un gobierno con perspectiva de género. Entonces, ahí caemos en una incongruencia total, completa, ya en el ejercicio, y seguimos todavía en la utopía de poder alcanzar la tan anhelada igualdad sustantiva, porque todavía no pasamos del papel a la práctica y al hecho. Creo que ahí es donde estamos atoradas, pero me uno precisamente al clamor de todas las compañeras que tenemos que estar de manera sororaria, seguir en la lucha, de pie y constante, para precisamente hacer ese contrapeso que tanto se necesita para poder erradicar estos conceptos erróneos que últimamente se han tenido. Creo profundamente en este sistema educativo que se tienen que implementar estrategias de la mano con todo en un programa integral, como ustedes lo han mencionado, y que bueno, que sean precisamente para estas nuevas generaciones el redefinir estos roles, que queden bien especificados y que rompamos todos estos estereotipos de género, donde gradualmente pues estas normas sociales, estas creencias que sustentan las desigualdades las vayamos erradicando, donde cada una de nosotras tenemos una corresponsabilidad, y hablo de cada una de nosotras, no de manera, ya me voy a lo general, no individual. Claro que de la individualidad construimos la generalidad, pero sí tiene mucho que ver desde los medios de comunicación, de la responsabilidad que tienen medios de comunicación, que tenemos como sociedad civil organizada, porque también ahí participo, de los que tenemos cuando tenemos el estandarte como institución, de los que tienen ese nivel jerárquico de toma de decisiones y que conozcan el tema. Por eso también se deben de identificar los perfiles de quienes están en esos cargos, de quienes están también en un proyecto político y que conozcan y ostenten esos cargos, que están en una comisión de género, por ejemplo, en un congreso. También el servicio profesional de carrera es algo muy importante. Municipalmente hablando, cada 3 años llega un nuevo proyecto, o cada 6 años a nivel estatal y federal, y cambian. No es posible que las instituciones que estamos fomentando precisamente la no violencia, estemos nosotros también propiciando una violencia institucional, cuando cada 3 años hacemos cambio de estas gentes que sabemos que no es cualquier psicóloga quien tiene que estar en un modo de atención, ni es cualquier abogado. No podemos tener una abogada o abogado, psicóloga o psicóloga con un expertise, por ejemplo, en qué será bueno, en inmobiliaria o algo así. No, es con un expertise de género, de violencia contra las mujeres. Entonces no podemos estar cambiando estos conceptos. Por eso tendremos que hacer un blindaje, y eso lo ven la gente que toma las decisiones, pero tienen que entender este idioma. ¿Y cómo va a ser? Precisamente haciendo una reeducación que va completamente de la mano, mujeres y hombres, con las nuevas masculinidades también, que bueno, será otro
otro tema, es muy amplio, Sara, pero de verdad muy agradecida por la invitación, muy agradecida por estar compartiendo este panel con mujeres tan admirables, con todo este conocimiento. De verdad me llevo una gran experiencia, y que hayan tomado en cuenta pues al Instituto Subcaliforniano de las Mujeres para estar participando. De verdad estoy completamente agradecida. Mi abrazo sororario con mucho cariño. Gracias, muchísimas gracias. Con esto cerramos, ¿verdad, Anita? Y gracias, Yadira, gracias, Miriam, gracias, Moni, gracias, Estela, gracias, Imelda, hasta el sur, hasta Baja California del Sur. Y de verdad que creo que esto es una retroalimentación muy padre, más allá de un debate, un programa. Creo que se ha vuelto esto una plática muy padre, ¿no? Así que muchísimas gracias, que no sea la primera ni la última vez que podamos compartir este tipo de opiniones, sin duda muy... que valoramos mucho. Yo en lo personal lo valoro mucho porque siempre ando cuestionando a Yadira, siempre ando llamando a Estela, a Mónica, ¿no? Y hay cuestiones que bueno, pues tenemos que platicarlas y tener, a mí me retroalimenta muchísimo todas sus opiniones. Así que gracias a ustedes. Sobre todo